Una carta que le escribe, en este caso, a Tito. Y este Tito, según lo que vemos, fue enviado a un lugar llamado Creta. Y en este lugar llamado Creta era un lugar donde las personas pues tenían ciertos problemas morales, espirituales, eran glotones, comelones, bebedores, etcétera, etcétera. Entonces, como que en el caso de Tito le dice a Pablo que pues la cosa está difícil allá y que la gente tal vez no es muy obediente, que etcétera, etcétera, como que se queja un poco, pero en el caso de Pablo le dice a Tito que para esto lo dejó en Creta, para que él pudiese corregir lo deficiente. Y entonces le da varias instrucciones. Aquí en el libro de Tito, le estoy hablando de Tito 1, versos 4 y 5. Usted lo puede leer ahí en su casa. Pero Tito capítulo 2, verso 1 al 15, le está dando instrucciones a Tito de lo que debe de enseñar o lo que debe de estar diciéndole o enseñándole, en este caso, a la iglesia. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le está diciendo a Tito, tú habla. A veces hay cosas que uno quisiera callar, pero uno las tiene que hablar. Y a veces hay personas que no les gustan algunas cosas cuando uno habla, ¿no? Y a veces hasta se han enojado conmigo, con el predicador, con mi esposa, porque a veces dice, ¿por qué dijo eso? Eso era porque sabía algo de mí. No, si yo sé menos de usted sería mejor. Así que cuando predico no sé nada y ya que el Señor se encargue de ti o de ustedes. Pero le está escribiendo a Tito y le dice lo siguiente, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y usted se acuerda que los apóstoles o discípulos, cuando se reunían, ellos se reunían para cantarle a Dios, para orar, para ser enseñados en la doctrina de los apóstoles, y ellos se reunían para comer también, o sea, para disfrutar los alimentos. Y entonces, cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la enseñanza que Jesús nos dio a través de su palabra, y sobre todo lo vemos en los evangelios y en las cartas que Pablo escribe. Ahí vemos lo que nosotros debiéramos de estar ahora leyendo constantemente, porque lo que nosotros nos nutre a nuestro espíritu es la palabra de Dios, que nos hace crecer, que nos hace estar fuertes, que nos hace estar vigorosos y que nos hace entender qué es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Dice, pero habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. ¿Le habla a quién? A los ancianos. ¿Hay algún anciano aquí? Bueno, no necesariamente está hablando a gente que es ya con barba blanca, pelo blanco. Está hablando ancianos. Cuando dice ancianos se refiere a personas que ya tienen un cierto tiempo en el evangelio, en las cosas de Dios. Quiere decir, algunos ya creciditos. No está hablando bebés espirituales, sino está hablando a hombres que ya tienen capacidad de liderazgo o son líderes. De hecho, también dice, para eso te dejé en Creta, para que tú pudieses enseñar, para que pudieses corregir lo deficiente, pero también para que pusieras ancianos. Y cuando habla de ancianos, habla de hombres responsables o mujeres responsables que han de dirigir a la iglesia. Y entonces usted sabe que hay requisitos para que un hombre o mujer pueda ser anciano de la iglesia: prudente, sabio, entendido, marido de una sola mujer, no pendenciero, no peleonero, no hacedor de riquezas injustas, etcétera, etcétera. Vienen varios requisitos. Si usted está pensando ser líder o anciano de la iglesia, lea lo que le escribió Pablo a Tito, a Timoteo o a otros más, hablando de estas cosas. ¿Sí está? Pero entonces, ¿cómo debe ser el anciano? Debe de ser sobrio. O sea, quiere decir sobrio en sus 5 sentidos. Serios. ¿Sí estamos? Usted sabe que cómo es una persona seria. Quiere decir que tiene respeto, que lo que dice se cumple, que su palabra vale, etcétera, etcétera. Prudentes, no hacen las cosas a la ligera, sanos en la fe. O sea que tienen fe y además hay amor y tienen paciencia. ¿Sí estamos? Usted sabe que el fruto del Espíritu es importante para nosotros, la iglesia, no solamente para
para los ancianos o ancianas, sino para todos nosotros. El fruto del Espíritu se va a dar en la medida que nosotros caminamos en el Espíritu Santo, en la medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo esté operando en nuestra vida, en la medida que dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca y somos obedientes. Mire, hay una cosa que la iglesia luego comete errores, y uno de los errores que la iglesia comete es la desobediencia. A la iglesia por mucho tiempo nosotros fuimos desobedientes porque no pertenecíamos al reino de Dios, pertenecíamos al reino de las tinieblas, y en las tinieblas todo es desobediencia. En las tinieblas no hay obediencia. En las tinieblas unos a otros se matan, se destruyen, se comen, se golpean, se lastiman, etcétera, y hay desobediencia y se va en contra de la palabra de Dios. Pero en el reino de Dios hay obediencia. Vamos y caminamos de acuerdo y a favor de lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Por qué razón tienen que ser de esta manera? Porque van a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Sí estamos? O sea, qué importante es que las mujeres ancianas, llámese mujeres que ya tienen cierto tiempo en el Evangelio, o también puede ser ancianas que quedaron viudas, pero que pertenecen al reino de Dios y han vivido mucho tiempo en las cosas de Dios. Estas tienen que ser mujeres que reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y a veces nos damos cuenta que hay gente que debe de tener cierto crecimiento, mujeres que tienen o deben de tener cierto crecimiento, pero son chismosas, les gusta levantar falso de lo demás, les gusta hablar de los pastores, les gusta hablar de las personas, ponen solamente la mirada en los errores de los demás, son de mal testimonio y hacen cosas que no debieran. Y todo lo contrario es lo que dice aquí: mujeres que puedan ser ejemplo para otras mujeres y enseñen a amar no solamente a los maridos de las mujeres jóvenes, sino que las mujeres puedan sobre todo amar a Dios. Lo más importante aquí es que nosotros como iglesia tenemos que aprender a amar a Dios si no lo hemos aprendido, y amar a los demás. ¿Sí estamos? Si no sabemos cómo amar, vayamos al libro de 1 Corintios 13. ¿Sí estamos? 1 Corintios 13. Y ahí vamos a ver acerca de lo que es el amor verdadero. Ahí aprendemos acerca de lo que es el amor. Y si queremos ver el ejemplo y el cumplimiento de alguien que realmente hizo todo esto, tenemos que mirar al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús hizo todo lo que dice 1 Corintios 13. Quiere decir, lo llevó a la práctica. Por eso es importante que los ancianos, las ancianas, las jóvenes casadas amen a sus maridos, amen a Dios primero y amen a sus maridos. Pero dijo Pablo en alguna otra porción en Corintios, si la doncella y el príncipe no se casan, es mucho mejor, dijo. Sí está, pero nadie dice amén a esto. Hasta ahora, en los 35 años en el Señor, nadie me ha dicho, sí pastor, amén, yo estoy de acuerdo, no me voy a casar, solamente me voy a dedicar a servir a Dios. Nadie en los 35 años me ha dicho así. Todos me han dicho, no pastor, yo me quiero casar, no pastor, yo quiero tener hijos e hijas, no pastor, quiero tener esposo, quiero tener esposa, no pastor, quiero ser una familia. Pero la verdad es que habrá alguno tal vez por ahí, en algún día me lo voy a encontrar. Le voy a hacer fiesta. Dice, enseñen, que estas mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y también amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito de todo esto, cuando una anciana enseña a una joven,
Se dice, ahorita bueno, en la región ya no se usan mucho los bueyes para arar, ya se usa el tractor o otras máquinas para arar la tierra, pero en el pasado se usaba el buey para arar la tierra. Entonces se ponía un buey viejo con un buey joven, porque el buey viejo tenía la paciencia, la fuerza y la dirección correcta y ya sabía qué era lo que tenía que hacer. El buey joven era arrebatado. Esto quiere decir que quería irse para otro lado, quería hacer su propia voluntad, quería terminar rápido, pero por eso lo ponían con un buey anciano, porque cuando el joven quería irse para otro lado, el anciano lo regresaba. Cuando el buey quería apresurar el paso, el joven quería apresurar el paso, el más anciano le permitía o no lo dejaba ir más rápido, o sea, refrenaba un poco para que fuera al mismo paso. De tal manera que nosotros, si tú ya tienes un poco tiempo en la iglesia, eres varón o eres mujer, tienes que saber que tienes que ser ejemplo para los más jóvenes. De hecho, hay niños aquí, hay niños que ya tienen ciertos años en el evangelio o conociendo a Dios. Estos van a ser de bendición para otros niños más pequeños. Cuando el niño más pequeño se porte mal, el que lleva más tiempo le va a decir: así no son, así no se hacen las cosas, y entonces le va a ir enseñando. ¿Estamos hasta aquí? Dice: exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En este caso quiere decir que nosotros, tú y yo, ciertamente tenemos que ser ejemplo para los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser prudentes, quiere decir no arrebatados. Tienen que ser prudentes, prudentes al hablar, prudentes al hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero tú y yo tenemos que ser ejemplo para los jóvenes. ¿Sí está claro? Trabajar con jóvenes es una bendición. Trabajar con la iglesia es una bendición. Pero la iglesia necesita ejemplo. Ejemplo de alguien que tiene buen comportamiento, que habla de manera correcta. Ejemplo de alguien que es íntegro, que su comportamiento es igual donde está, que su manera de ser es igual en donde quiera. Hay seriedad, su palabra tiene valor, respeta la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por lo que se busca es que cuando tanto nosotros, la iglesia, los jóvenes, los ancianos, las ancianas, los niños y todos podemos honrar a Dios y obedecer a Dios, el adversario es avergonzado. El adversario es avergonzado cuando nosotros, el pueblo de Dios, hace las cosas conforme y de acuerdo a lo que Dios tiene como propósito, plan o ha establecido. Pero a veces se nos hace difícil la obediencia y se nos hace más fácil la rebeldía. Pero la rebeldía no proviene de Dios. La obediencia sí. El Señor Jesús fue obediente en todo. El Señor Jesús nunca desobedeció. Y el Señor Jesús ha sido ejemplo en todo y será ejemplo en todo. También dice: exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que lo agraden en todo, que no sean respondones. Le está hablando a quién: a los siervos. Y no solamente cuando habla de siervos habla de alguien que tiene un patrón y le sirve, habla también de nosotros que servimos a nuestro Dios. Dice: exhorta a todos los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Está hablando Pablo a Timoteo. Lo que Pablo le está hablando a Timoteo es que Timoteo tiene que hablar. Digo, Tito, perdón, en este caso, ¿verdad? Le dije a Timoteo, Tito tiene que hablar de acuerdo a lo establecido en su palabra. Tiene que exhortar a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, tiene que exhortar a los siervos, y en el caso de los siervos, sirvamos a Dios de manera correcta. Sirvamos a Dios y no reclamemos al Señor. ¿Por qué a mí? Porque yo estoy cansado, ya no puedo más. Pero si somos verdaderamente siervos del Señor, hagamos las cosas con gozo y alegría, sabiendo a quién estamos sirviendo. Porque el servir a Dios, el servir al Señor, va a traer como manifestación ejemplo, que vamos a ser ejemplo para otros de cómo se sirve a Dios. Si tú te quejas cuando sirves a Dios, seguramente el que te está viendo también se va a quejar. Si tú delante de Dios dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Seguramente el que está aprendiendo de ti va a decir lo mismo que tú. Pero si tú le sirves a Dios como un buen siervo del Señor, honrándole a Él en todo y dándole gloria y exaltando su nombre, entonces van a aprender de ti. ¿Sí estamos? Lo que tú y yo hacemos, alguien lo está aprendiendo. Alguien está aprendiendo de nosotros. Puede ser tu casa, tus hijos, puede ser en la iglesia un discípulo, puede ser alguien que te ve en la iglesia, que trabaja contigo. Él aprende de ti. Él aprende. Y si la iglesia aprende bien, debe de aprender a estar en reuniones como estas. Si está aprendiendo de nosotros, debe de aprender a estar en reuniones como estas y no alejarse de Dios en momentos difíciles, no acercarse al Señor. Así que nosotros tenemos que saber, estamos bajo la gracia del Señor. La gracia se ha manifestado. El Señor Jesús nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha comprado. Y lo que el Señor Jesús hace al darnos esta oportunidad es que Él anhela y quiere manifestar su gracia, su gloria y su amor. Y es que nosotros consideramos que somos bienaventurados porque hay una bendición en nosotros. Tenemos una esperanza de vida que no muchos tienen. Una esperanza de que el Señor Jesús estará viniendo por nosotros para llevarnos con Él por siempre y para siempre. Y nos ha comprado por precio y Él nos ha purificado. Así que esto tenemos que enseñar a otros también. Además, en el libro de Timoteo se nos exhorta a orar. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, es importante orar por los demás. Pero si nosotros no conocemos qué es la voluntad de Dios, a veces fallamos en las oraciones. Libro de Timoteo, capítulo 2, verso 1 adelante, dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres vamos a orar? Y vamos a pedir por todos. ¿Para qué? Para que ya sea anciano, anciana, joven, siervo o cualquiera de nosotros, pidamos correctamente. Pidamos para que haya prudencia, gracia, amor, presencia de Dios, etc. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos se salven. La parte nuestra es orar por ellos y pedirle a Dios que así como nosotros disfrutamos de la salvación, de la vida y somos bienaventurados o felices, también oremos por otros para que lo sean. Pero tenemos que orar delante de Dios. Tenemos que ser hombres de oración y hombres que busquemos la presencia de Dios, no solamente para disfrutar de lo que Dios es, sino también para poder pedirle por hombres que vengan a sus pies. Amén.
Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, también para las mujeres dice, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí le habla a las mujeres. Nosotros debemos de entender, es necesario orar por los hombres para que sean salvos, pero es necesario también en el caso de las mujeres ser castas, prudentes, sabias, entendidas, de buen porte, no habladoras de maldades, no chismosas, etcétera, etcétera. Ahí usted sabrá qué cosas tiene que cambiar en su vida. Pero la parte nuestra, oremos delante de Dios cada vez que tengamos oportunidad. Oremos delante de su presencia. Libro de Romanos, capítulo número 12. Este es el otro pasaje y con este oramos delante de Dios. Aunque ya oramos, pero vamos a orar dando gracias. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está ante vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mas mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que seamos ejemplo para los demás.
Oremos por todos los hombres y mujeres, y hagamos lo bueno y hagamos los cambios que se requiere para hacer lo bueno. ¿No sabes hacer lo bueno? Aprende. ¿No has aprendido a hacer lo bueno porque dices, tengo poco tiempo en las cosas de Dios? Aprende a hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Pero el que sabe hacer lo bueno y lo hace, qué agradable delante de Dios. Así que nosotros, delante de Dios, tenemos la oportunidad de poder vivir una vida que sea ejemplo para otros. Venzamos, tenemos que vencer el mal haciendo el bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús, que solamente hizo lo bueno. Amén. Así que en tu lugar ora, vamos a orar delante de Dios y terminamos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por todo tu amor. Padre, no tengo más que decirte, sino gracias, 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 muchas gracias por estar con nosotros, por bendecirnos con tu presencia, por darnos la oportunidad de estar aquí, por darnos la oportunidad de poder buscar tu rostro, por darnos la oportunidad de poder estar en tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu palabra, porque tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos dices, Padre Santo, que tenemos la oportunidad de ser ejemplo, de poder hacer cambios, de poder vivir una vida, Padre Santo, refinada, una vida casta, una vida agradable, una vida prudente, una vida en servicio, una vida haciendo lo bueno, pero también haciendo los cambios. Porque, Padre, sé que nos has llamado para que aún en nuestros pensamientos hagamos los cambios para que nuestra vida cambie. Así que permite, Padre, que a partir de hoy hagamos lo bueno y podamos vencer lo malo haciendo lo bueno. Y, Padre Santo, orando unos por otros, orando por los que aún no han sido salvos, orando por los que ya te conocen, orando tanto por varones como por mujeres, y pidiéndote a ti, bendito Dios, que establezcas tu obra y tu reino en medio de este tiempo y en esta temporada. Así que muchas gracias, Padre amado, por habernos llamado para estar contigo en este día. Gracias porque nos despertaste en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos permitiste llegar hasta este lugar. Gracias por habernos guardado en el camino, por habernos cuidado y protegido. Ahora te pedimos, guárdanos, Padre Santo, cuando regresemos a casa. Permite que regresemos con bendición, con bien, con salud. Que regresemos, Padre, con ánimo pronto, con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en comunión contigo, en ese anhelo de estar contigo cada día. Y en esta tarde yo te pido, Padre, que tu obra y tu bendición caiga sobre toda la iglesia, sobre cada uno de los que están aquí. Te pido la sanidad, la salud, la restauración, el vigor, la fortaleza, la fuerza para cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre, quita la enfermedad, quita el dolor, quita la tristeza, el desaliento, y pon un ánimo pronto, pon gozo, alegría. Y, Padre, la presencia tuya esté con nosotros. Te damos gracias, Padre, por alentarnos y por darnos nuevas fuerzas en este día. Ayúdanos a amarte, a amar a los demás. Ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos en esta semana a poder, Padre Santo, estar contigo y ver tu rostro. Pero ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno. Padre, que podamos vencer lo malo haciendo lo bueno, porque para esto fuimos llamados. Así que muchas gracias por tu iglesia y por todo tu pueblo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablarnos. Muchas gracias, Padre, por escuchar las oraciones de nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber pagado el más alto precio por nosotros. Nos compraste para ti, somos tuyos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por darnos este día. Muchas gracias. Bendecimos la vida de nuestras hermanas también que están en el encuentro. Oramos por ellas para que regresen con bien y bendición a casa. Y te pedimos, Padre, que tus bendiciones caigan sobre cada hombre y sobre cada mujer que busca tu rostro
rostro y tu presencia en este día, sobre cada uno de nosotros que te hemos buscado y sobre toda la iglesia que ha estado aquí durante este día, pero también que tu gloria y tu presencia caiga sobre todos los que te han de buscar y te hemos de buscar a lo largo de esta semana. Ayúdanos en todo lo que vamos a hacer, porque el anhelo de nuestro corazón es honrarte a ti en todas las cosas que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que llevemos a cabo. Así que muchas gracias, Padre, por tu amor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos y gracias por querer que estemos contigo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.